Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Y hoy tenemos el placer de recibir al presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, don Pedro Pérez, al que va a presentar don Enrique Cerezo, presidente de GEDA. La tribuna es suya. Buenos días. Política, fútbol, cine, negocio, toros, hípica. Pedro Pérez le da a todo. Bueno, no, a casi todo. Se podría decir que la trayectoria de Pedro para sus enemigos es la de ir de victoria en victoria y para sus amigos la de tener la certeza de que será, de que es ya, hasta la victoria final. Porque fracasos, la verdad, pocos. El último, en todo caso, el elegirme a mí para que le presente. Pedro y yo compartimos las mismas bajas pasiones, el cine y el Atlético de Madrid. No así la política. A mí poco, a él como comer con los dedos. ¿Alguien se ha olvidado ya de que Pedro Pérez fue secretario general de las Juventudes de UCD? Ahí es nada. Que Pedro Pérez se lleva de maravilla con el PSOE y aún más con el Gobierno y todavía mejor con la vicepresidenta primera del Gobierno, es cierto. Pero hay una cosa clara, que sus camisas llevan las iniciales PP, de Pedro Pérez. Pero yo estoy convencido de que, conociéndole, también es un guiño al PP. ¿Y el fútbol? ¿Cómo es posible que Pedro Pérez sea del Atlético de Madrid y con quien más hable sea con Florentino Pérez? Pero si disfruta más con un gol a Casillas que con uno del Kun al Barça. Mi amigo Pedro es de Gijón, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene una larga y reconocida trayectoria en el mundo audiovisual. Lleva en la FAPAE casi 6 años. Es el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles. Cuando fue elegido, no tuvo, ojo al dato, ningún voto en contra. Pedro Pérez lo ha sido todo en el sector audiovisual. Bueno, casi todo. Consejero de Antena 3 Televisión y consejero delegado de Creativos Asociados de Radio y Televisión, miembro del Comité Ejecutivo de Procine y sigo. Consejero fundador del periódico El Mundo y fundador y primer presidente de Media, Mercado Iberoamericano de la Industria Audiovisual. Sigo. Fue el primer presidente de Vía Digital, también director general corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales de Telefónica, presidente de Infinito Network, presidente de la consultora G-David, y me acuerdo alguna que otra cosa interesante. En la actualidad, además de presidir la FAPAE, Pedro Pérez es vicepresidente del Grupo San José. Pero la pasión de Pedro Pérez es el cine. Bueno, además del envío de SMS, que creo que está a punto de alcanzar el Guinness de envío de SMS en un día. Hoy seguro que hablará de las películas que se hacen en España, de si conectan o no con la gente, de todos los ministros de Cultura que ha conocido y que va a conocer, de la ley del cine, de la piratería, por supuesto de las televisiones, de la crisis, de lo que va a pasar y de lo que va a venir, y sobre todo de la amistad, porque Pedro Pérez es amigo de sus amigos. Tiene la palabra don Pedro Pérez de la Puente. Yo venía a hablar en serio, Enrique. Señoras y señores, Enrique ha intentado que no consiga hilar en el discurso. Todo lo que ha dicho es producto de la amistad, como saben ustedes, pero le estoy eternamente agradecido por amigo y por lo que él representa en el cine español y en lo que hoy vamos a hablar. Quiero agradecer muy especialmente al Foro Nueva Economía y, en concreto, a su presidente, José Luis Rodríguez, por haberme dado la oportunidad de exponer ante tan ilustre audiencia un conjunto de reflexiones que tienen como objetivo principal analizar el papel que juegan en España los productores independientes y, por ende, el conjunto de creadores y de los que participan en la producción audiovisual. Sin referirme a los amigos que hoy me acompañan en este acto, estoy plenamente convencido de la sorpresa que muchos de los habituales recibieron al ver la invitación que les ha traído a este acto. Es la primera vez que nuestro colectivo tiene ocasión
de pronunciarse en un foro por el que han pasado los más importantes directivos de las cadenas de televisión y de los medios de comunicación. Han dejado aquí sus aportaciones brillantes y hoy nos toca a nosotros poner nuestro pequeño granito de arena. Intentaré en los próximos minutos afirmar y demostrar, o intentar demostrar ante ustedes, que el potencial del sector audiovisual no es tan solo el que está dentro, por importantes que sean, en las cadenas de televisión, y que de algo ha pecado el modelo, y de ahí su cojera, es de no haber delimitado en su formulación la necesaria división entre producción, distribución y emisión. Intentaré, además, acabar con una serie de tópicos muy manejados, y a ello me pongo en este momento. El Estado español, según datos de la Comisión Nacional de la Energía, subvencionó a lo largo de 2008 con 1.144 millones de euros a los productores de energía eólica y con 968 a los de energía solar. Si a esta cifra añadimos las subvenciones totales a las energías contempladas en el régimen especial, es decir, si unimos cogeneración, biomasa y otras, el importe de estas subvenciones alcanzó los 3.304 millones de euros. Según otra fuente, la Comisión Nacional de la Competencia, durante el 2007 se contabilizaron, sin tener en cuenta las subvenciones correspondientes al ferrocarril y a las energías, 5.369 millones de ayudas o subvenciones a todo tipo de sectores. Dato que obligatoriamente debe facilitar esta comisión a la Unión Europea. El cine español, todo el cine español, recibió 78,1 millones de euros como ayudas a la producción. Si nos comparamos con Europa, el referente más cercano en cuanto a ayudas al cine en volumen absoluto, somos el quinto país en ayudas. Detrás de Francia, sus ayudas son 7 veces aproximadamente las que se dan en España, Reino Unido, Alemania e Italia. Si buscamos el ratio de subvención a la producción por el tamaño del mercado, ocupamos entonces el puesto 19, tan solo por delante de Portugal, República Checa y Polonia. También este ranking lo encabeza Francia con un ratio 7 veces superior al español. Como esto de las subvenciones en general despierta cierto morbo y considero a esta audiencia avezada en la utilización de Internet, les recomiendo que ojeen una página llamada ayudas.net, en la que encontrarán 1.071 posibilidades distintas de acceder, clasificadas en 24 grupos, a diferentes ayudas de todo tipo como subvención al alcance de los españoles. 1.071 posibilidades y, según lo que he estudiado, no son las únicas posibilidades, queda alguna más. Después de esta primera reflexión, por tanto, les pediría un pacto de complicidad y cierta discreción a la salida del foro. No traslademos a la opinión pública las portentosas subvenciones que reciben determinados sectores. No señalemos con el dedo ni realicemos acusaciones de que determinadas compañías con nombres y apellidos están apropiándose de fondos públicos provenientes de nuestros impuestos. Y visto lo visto, les formulo ya una petición personal. No hagamos descansar sobre los hombros de las gentes del cine la dura carga de ser el único sector subvencionado en España. Como última consideración, he de decirles que cuando un productor recibe una subvención, en absoluto obtiene con ella una garantía de éxito económico. Sin duda, aminora su riesgo, pero no libera las incertidumbres sobre el retorno total de su inversión. Mientras en otros sectores, recibir una subvención conlleva, con la aprobación del consiguiente Project Finance por unas entidades financieras, una rentabilidad garantizada para el conjunto de inversores que apuestan por tal subvención. Inicialmente me he centrado en el cine, pero la producción audiovisual en España no es solo cine, aunque le reconozcamos a este su condición históricamente, y así seguirá siendo, emblemática. Déjenme hacerles una pequeña confesión personal. Nací en agosto de 1956. 2 meses antes que Televisión Española, cuyo nacimiento fue en octubre de 1956. En aquel momento tan solo existían unas grandes pantallas en los cines. Si alguien quería ver una película o un documental, tenía que salir de casa. Con el nacimiento de la televisión descendió el tamaño de la pantalla, entró en nuestros hogares y ya no nos abandonará nunca. Posteriormente a esto,
nació el ordenador, primero grandes armatostes y luego pantallas más pequeñas. Y últimamente apareció el móvil, otra pantalla mucho más pequeña que nos acompañará de por vida dentro y fuera de casa. Cada día mayores prestaciones, mayor interactividad, mayor consumo. No hace falta decirles a ustedes que el consumo audiovisual va a ser proporcionalmente inverso al tamaño de la pantalla y al momento de aparición de estas nuevas pantallas en nuestras vidas. Las nuevas herramientas y redes de todo tipo, con especial relevancia a Internet, deben hacernos reflexionar sobre la globalidad de la industria audiovisual, buscando una redefinición del ámbito de la cinematografía en la que hoy está inmersa la sociedad comunicada en la que vivimos. En suma, todo este territorio en el que trabajan miles de personas y empresas merece un esfuerzo de concentración entre las iniciativas públicas y privadas. Hay que intentar evitar las batallas absurdas y buscar la suma de los esfuerzos y los medios económicos, técnicos y de gestión que en plena crisis son cada vez más escasos y amenazan con provocar una depresión en todo el sector, de igual manera que tremendamente afecta a numerosas personas y empresas en otros sectores. Últimamente parece políticamente incorrecto hablar de la piratería, pero esta, sin duda, es uno de los aspectos que amenazan la nueva revolución digital. La piratería no solo es una amenaza ahora, sino que pone en peligro todos los negocios legales basados en la descarga legal de contenidos y que están llamados a convertirse en la columna vertebral del negocio audiovisual en un futuro. Podemos discutir sobre la culpabilidad del hecho, pero pasar por alto el problema nos podría llevar a casi tener que pedir perdón a quienes se lucran con algo que no es suyo, desvalijando al legítimo propietario y convirtiendo en imposible el retorno de las cuantiosas inversiones que conlleva el negocio audiovisual. Las últimas propuestas formuladas por Aldo Alcese, aquí presente, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, me parece que tienen la inteligencia y energía suficientes para encauzar un problema mayor en su nacimiento del que han vivido países de nuestro entorno cultural o geográfico. Creo que a partir de los años 90, con la ruptura del monopolio de Televisión Española, las industrias de la producción de televisión independiente han hecho sus deberes. En España existen grandes productoras de televisión, impensables hace unos años. Las 10 primeras de ellas han producido para su emisión durante el año 2008 entre 44, la que más, y 18 programas, la que menos. La tendencia, como ha ocurrido en otros países, es creciente en cuanto al peso de las productoras con respecto al peso de las cadenas. Actualmente, según datos de GECA, el 23,69% del total de programas de las televisiones están realizadas por productoras independientes. El 36,61% es producción propia de las televisiones y el 39,69% es producción llamada ajena y, por tanto, adquirida o bien como derechos deportivos o bien como producto elaborado y empaquetado fuera de nuestras fronteras. Sé que mi siguiente reflexión puede no ser del gusto de los operadores de televisión, pero créanme, estoy convencido de ella y responde a la subdivisión de funciones en mercados más maduros que el nuestro. El talento, me refiero al talento creativo, no está en las televisiones. Ni lo ha estado ni lo estará. Insisto, me refiero al talento creativo, pues talento empresarial han demostrado sobradamente los directivos de las cadenas de televisión y comparados con sus homólogos de otros países, no hay duda que lo tienen. La televisión privada en España se ha desarrollado y ha destacado en su gestión con respecto a países europeos. Y ese éxito tiene, sin duda, nombres y apellidos, algunos de ellos aquí presentes. Pero el talento creativo está en la calle y, por definición, debe tener grandes dosis de libertad. Si se comprime en una estructura, lo normal es que se anquilose y que muera su creatividad. Los recursos económicos, el dinero, tampoco están en las televisiones, también está en la calle. La diferencia entre la labor que debe realizar el productor independiente y la de la cadena es que el productor debe, con su profesionalidad y sus recursos, encauzar el talento creativo para desarrollar los mejores programas o películas. Las televisiones, que por definición no pueden ceder su soberanía sobre su programación,
deben concentrar sus mayores esfuerzos en la captación de los recursos de los anunciantes para así financiar los mejores espacios y ofrecerlos a la audiencia, para en libre competencia conseguir su clientela. Guste o no, estamos en un sector fuertemente regulado, pues no hay mayor regulación que la aplicada al régimen concesional del que privativamente gozan las televisiones. El decreto que elimina la publicidad de Radio Televisión Española y las normas que previsiblemente secundarán al mismo con respecto a las televisiones autonómicas convierte al conjunto de las televisiones privadas en el único receptor o recaudador de los ingresos de la publicidad, y no debería extrañarles, por tanto, que a cambio de tal concesión se les imponga unas condicionantes que garanticen la existencia de una industria audiovisual poderosa y de un mercado eficiente. Estamos inmersos en el mayor cambio normativo que ha sufrido un sector en tan corto espacio de tiempo. A la legislación reciente se ha añadido una acelerada carrera hacia la digitalización que deberá culminar en abril del 2010, garantizando con certeza que todos los hogares recibirán la nueva televisión. Las diferentes administraciones otorgarán al final de este proceso en torno a 1.290 concesiones de televisiones locales, autonómicas y nacionales. Cualquier experto concluye que gran parte de tales concesiones acabará en quiebra económica y que unos pocos grupos multimedia irán adquiriendo muchas de esas televisiones, especialmente las locales, para garantizar su viabilidad. Es necesario andar ese largo camino para luego desandarlo con la sangría económica que va a conllevar. Les recomiendo un estudio elaborado por Barlovento, donde publica las luces y sombras que los directivos de este sector consideran sobre el futuro inmediato. Se ha aprobado recientemente el decreto que permite la participación accionarial de unas cadenas en otras, cuando no hace aún 3 años que en aras del pluralismo se otorgaron 2 nuevas licencias de televisión analógica en igualdad de condiciones a las ya existentes. Ahora ya parece que no caben tantas y toca fusionarse. Se está tramitando, como hemos indicado, la supresión de la publicidad en Radio Televisión Española con la pretensión de traspasar tales recursos al conjunto de las televisiones privadas. A la vez, se autoriza el funcionamiento de la televisión digital terrestre de pago, como aparente fórmula novedosa de captar recursos diferentes a la inversión publicitaria. Hemos olvidado pronto que ya existió televisión digital terrestre de pago, concedida a Quiero Televisión. Quizá lo hemos olvidado por el fracaso de la iniciativa, que después de devolver a la Administración los 14 canales o programas concedidos, liquidó su andadura, perdiendo en esta cerca de 1.000 millones de euros, sin que tal inversión haya dejado huella industrial de ningún tipo en nuestro territorio. Ni siquiera quedan los descodificadores. Y de manera inminente está anunciada la traga final, la Ley General Audiovisual, paradigma que debería cerrar un modelo de convivencia de los diferentes actores en el sector audiovisual para que éstos puedan planificar su actividad durante los próximos años. Al Gobierno le corresponde el encaje de los diferentes intereses en este gran puzzle y se ha puesto a ello. No haré público elogio de quien coordina esta acción desde el Gobierno, como han hecho otros representantes de la industria, pues no le haría ningún favor mientras los platos se están cocinando. Me consta que impera el interés general sobre cualquier planteamiento o presión particular. No debe leerse que cuando el cine o la producción audiovisual hacen sus propuestas, se convierten en pedigüeños y cuando lo hacen las televisiones es para racionalizar un mercado distorsionado. Lo está en grado sumo y cualquier planteamiento político o empresarial debe ajustar las condiciones para que la igualdad de oportunidades no sea una entelequia. En muchas ocasiones, los mismos guionistas, directores, actores y productores que han obtenido grandes éxitos con series de ficción, con miniseries, con TV movies, son denostados cuando abordan un proyecto cinematográfico para estreno en salas. No es lamento ni denuncia, quizás amargura,
ver que el maltrato dado a nuestro cine ha tenido un calado hondo en la opinión pública, llegando al punto, tal como manifestó Álex de la Iglesia el día de su elección como nuevo presidente de la Academia, de que nuestro cine tenga mayor aceptación fuera de nuestras fronteras que dentro. Los datos que poseemos así lo afirman. No tengo duda, particularmente, que el cine y el audiovisual español, en su conjunto, series, televisión, TV movies, documentales, animación y otros formatos, pasa por el mejor momento creativo de su historia. Ningún país fuera de los Estados Unidos ha tenido el reconocimiento universal en los últimos años que nuestro cine. Cuando una televisión emite acontecimientos deportivos, sin duda concita atención y pasión de grandes audiencias. Pero una vez emitido tal programa, no queda nada salvo el flujo de ingresos que tiene el propietario de tales derechos, que le puede permitir invertir en su espectáculo y hacerlo aún más grande. Están presentes aquí los presidentes de los dos principales equipos del mundo. Florentino Pérez, porque lo ha dicho la FIFA, y Enrique Cerezo, porque el que sabe algo de fútbol entiende que es el mejor equipo del mundo. Florentino, yo creo que es un buen ejemplo de la captación de recursos, no dentro de nuestras fronteras, sino de ampliación del espectro de potencial sobre un acontecimiento económico, como me refería, fuera de nuestras fronteras. Pero estoy seguro que todas esas cuantiosísimas inversiones tienen que ver mucho más con la proyección internacional y con la generación de recursos fuera que dentro de nuestro territorio. Cuando emite películas una televisión o series producidas en otros países, consigue en muchos casos la aceptación y confort de la audiencia, pero tampoco genera industria audiovisual en España. Cualquier película producida desde aquí contribuye al crecimiento y estabilización de una industria que fuera de nuestras fronteras la consideran competitiva. Televisión Española ha demostrado que una película hecha aquí, cuidada en su promoción y cuidada en su emisión, obtiene hoy índices de audiencia similares a grandes éxitos adquiridos fuera de nuestras fronteras. Mucho más ahora que las audiencias se empiezan a aquilatar entre unos y otros debido a la gran diversidad de canales. Tengo que agradecer tanto a Javier Pons como a Luis Fernández, en línea con otros directores generales del ente aquí presentes, como Jordi García Candao y Javier González Ferrari, todo lo que han hecho y están haciendo por el cine español. A veces hemos vivido, y aunque les parezca curiosa, que a igualdad de audiencia una película española recibía menos contraprestación que una película norteamericana. Y aquí vuelve a caer otro paradigma. ¿Cuál de ambas es la subvencionada? La inteligencia del modelo a desarrollar debe conllevar una buena mezcla de producto propio y exterior. No queremos cerrar fronteras ni privar al espectador español de lo mejor que se hace fuera, pero es poco inteligente que un mal producto de fuera ocupe el lugar de un buen producto hecho dentro de nuestras fronteras. No quiero trasladar la responsabilidad de la culpa a terceros y menos en solitario del actual divorcio entre cine español y espectador. Somos autocríticos. Esta misma tarde presentará Ejeda, que preside Enrique Cerezo, un estudio de mercado sobre el cine español, elaborado por Metroscopia. El estudio está lleno de matices. El cine español tiene puntos fuertes y débiles, pero según el público, y la muestra es de 3.200 personas, en general existe una opinión favorable hacia el cine español. Tomaremos buena nota de los resultados del estudio, haremos nuestro trabajo, corregiremos el tiro, pero sin reformas estructurales y el concurso de las televisiones, difícilmente construiremos tejido industrial. Iñasi Guardans, trabajo te queda para desarrollar una política cinematográfica que tuvo desde mi anterior presidencia de la FAPAE su principal punto de inflexión cuando Carmen Alborg estuvo de presidenta del cine, de ministra de Cultura, y abordamos el cambio del criterio de subvenciones para que a partir de ese momento el productor tomara un mayor riesgo como empresario que es. Como bien sabe algún asistente a este foro, por ser protagonistas directos, hay fondos de inversión internacionales
de los principales, que participan en el accionariado de productoras independientes. Y sin entrar en secretos profesionales, me consta que en el portfolio de inversiones de esos fondos se sitúan en cabeza por rentabilidad las inversiones realizadas en este sector. Agradezco la presencia en esta sala de un grupo de productores y directores que han acumulado gran parte de nuestros éxitos aquí fuera. Podemos decir que aquí hay productores que acumulan varios Óscar, lo cual significa varios es más de 2. Aquí hay una grandísima representación de la cosecha de los Goya y, por lo tanto, yo creo que les agradezco que estén presentes como demostración viva de nuestros éxitos dentro y fuera. A este grupo de productores de siempre se han incorporado en los últimos tiempos desde planteamientos empresariales novedosos, homologables a otras industrias, unos nuevos grupos de producción con gran ambición y que durante los próximos meses pelearán a brazo partido dentro de nuestro mercado y en el mercado más importante del mundo, en los Estados Unidos de América. A ellos le corresponde durante los próximos meses irles nutriendo de noticias. La tesis que intento defender ante ustedes, unos más conocedores de los entresijos de nuestro sector y otros con la curiosidad del observador, es que aún estamos a tiempo de diseñar un modelo que consiga superávit en la balanza del cine y del audiovisual español. Cuando exportamos una película o un documental o un producto de animación o cualquier programa o contenido digital, no solo estamos obteniendo un rendimiento económico, estamos difundiendo una cultura y una particular manera de ver las cosas, que como punta de lanza conseguirá una mayor penetración de nuestros productos de todo tipo en otros territorios. No me dejará por mentiroso el presidente de Coca-Cola en España y Portugal, Marcos de Quinto, aquí presente y gran amante del cine español, si afirmo que, unido a la indiscutible buena gestión de él y de su equipo, por ellos realizada, las películas norteamericanas estrenadas en España han contribuido a que su firma tenga la mayor cuota de mercado probablemente en ningún territorio. Y no hace falta decirles a ustedes que el cine norteamericano no se dedica solo a vender Coca-Cola o hamburguesas, sino que también nos vende otro tipo de ideas. Nadie ignora, a la vez, que el cine norteamericano ha tenido la mayor inyección de fondos públicos que jamás ha tenido industria en su país, con la única excepción de la aeronáutica o la aeroespacial. Durante casi 10 años, el gobierno norteamericano otorgó exenciones fiscales a quienes invertían en cine. De esta manera consiguieron películas con la ambición suficiente para ocupar el 98%, esto no es ocupar, es copar, de sus pantallas y el 70% de las existentes en países occidentales o en desarrollo. Lo que nadie podrá encorsetar ni deberá es la plural manera que tienen los creadores españoles de entender nuestra realidad. A su modo, cada uno refleja su propio entendimiento. En el modelo a diseñar en el futuro, cada palo debe aguantar su vela. Y en lo que nos toca estamos dispuestos a ellos. Las compañías españolas deben alcanzar el tamaño adecuado, combinando aquellas que, gracias a su capitalización, puedan tratar de tú a tú a las televisiones, con aquellas otras de reducido tamaño capaces de captar talento y desarrollar proyectos exitosos. No pedimos más recursos. Nos basta con la mejor asignación de los existentes y sí pedimos que la palanca fiscal aprobada por ley sea tan eficiente como requiere el inversor que, viniendo de otros sectores, necesita transparencia y certeza sobre el lugar donde invierte. Pedimos una clara división entre producción, distribución y emisión, como en cualquier país con una industria vertebrada. Y, sobre todo, que no entremos en la carrera de quien arranca mayores favores al Gobierno, sino quien está dispuesto a construir en conjunto un modelo duradero. A los partidos políticos y al Parlamento les corresponde la labor indelegable de legislar y al Gobierno de ejecutar. Sería recomendable un gran consenso entre las diferentes fuerzas políticas para que el modelo perdure en el tiempo, gobierne quien gobierne. En esto del audiovisual no hay gobiernos progresistas o conservadores, hay gobiernos inteligentes o torpes según sepan aprovechar el gran caudal que proporciona el talento y la creatividad en España.
Y me despido con un brindis adecuado para nuestros tiempos, válido no solo para quienes disfrutamos de este sector que engancha, sino para quienes dedican su vida a otros menesteres. Les leo la cita y al final el autor. No pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein, año 1930, la Gran Depresión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues seguramente de crisis vamos a seguir hablando. Le voy a leer varias preguntas que han llegado. Después se las puedo reformular, pero para que vea cómo viene la cosa. ¿Cómo será, en su opinión, la televisión una vez que se produzca el apagón analógico y se complete el proceso de digitalización? ¿Cómo será la parrilla de la programación? ¿Cómo afectará el nuevo panorama audiovisual a la producción de ficción, realities e informativos? ¿Cómo evolucionará la televisión a través de Internet y la relación del cine con la televisión? ¿De qué manera el nuevo escenario va a influir en los productores independientes? Luego usted de esto se sirve lo que quiere y si deja algún plato yo se lo recordaré. Usted es el que ha hablado de cocina, luego le van a preguntar sobre eso también. Da para otra conferencia. Yo creo hay una ventaja, que todos sabemos poco de esto y que además no hay experiencias internacionales en las que apoyarnos. España yo creo que está teniendo un alto ritmo en la digitalización y no podemos mirarnos en otros espejos. Desde luego va a cambiar todo y surgen nuevas oportunidades. Yo creo que al final, de todas formas, cuando hablaba de esas 1.290 concesiones diferentes, estoy convencido que al final volveremos a 4 o 5 grandes grupos que detentarán la mayoría de esas concesiones. Indudablemente se van a abrir oportunidades, pero tenemos que tener en cuenta que si ahora mismo se pueden invertir grandes capitales en series de ficción o en programas de los que se han dicho, a partir de este momento, por las audiencias tan raquíticas que van a tener muchos de esos canales, obviamente la manera de producir va a ser totalmente distinta. Habrá grandes corporaciones. Yo creo que van a crecer las productoras con respecto a las cadenas de televisión y las cadenas de televisión tenderán, y así lo espero, a una externalización de su producción y, por lo tanto, se podrán dimensionar compañías de manera muy distinta. Me preguntan también cómo afectará, en su opinión, la eliminación de la publicidad a la televisión pública. Pues yo creo que por experiencias que estamos viendo fuera no hay un trasvase directo de la publicidad que tiene una televisión pública al resto de cadenas. Yo creo que la vuelta de la crisis, que volverá antes probablemente de lo que pensemos, va a hacer una gran revolución dentro del mundo de la inversión en los medios de publicidad. Yo creo que Internet está ahí y que parte de los dineros que se están perdiendo en determinados medios de comunicación, no tanto en la televisión, pero sí en otros medios, jamás volverá a estos medios. Y yo creo que, por lo tanto, entraremos en un cambio profundo en cuanto a la asignación de recursos a partir de la vuelta de la crisis.
Yo no creo en el trasvase directo de la publicidad de televisión a otros medios, pero, lógicamente, quien está ordenándolo se supone que tiene estudios suficientes para pensar que es una buena fórmula. ¿Hay guerra de precios entre las productoras en este momento? Sí, y es bueno. Lo que pasa es que yo creo que hasta el momento hay, los precios de las productoras, cuando es programas encargados por las televisiones, obviamente el papel de la televisión es determinante, pero sí hay guerras de precios, estamos en un momento complicado. Igual que me ha tocado decir lo que me diferencia de las televisiones, también tengo que decir que somos los primeros solidarios con el momento que se está viviendo, que las cuentas de resultados para aquellos que las tenían suficientemente saneadas no van a ser las mismas este año, y para aquellos entrantes que obviamente todavía no han alcanzado el umbral de rentabilidad, pues no estamos en años buenos. Esto lo sabemos, y entre esa guerra de precios no solo cuenta la pelea entre productoras, sino que cuenta también la propia situación actual de los canales de televisión. En cuanto al cine no tiene nada que ver, porque obviamente es una posición distinta donde un productor toma un riesgo, asume un riesgo, dígase lo que se diga. Felicito a Enrique Cerezo por unas declaraciones que hizo hace 2 días, diciendo que el que considere que un productor se enriquece con las subvenciones está chalado. Lo decía de manera un poco más docta que yo, pero indudablemente aquel que empieza una película está tomando un riesgo, aunque le vaya bien. Cruz Santisteban dice: ¿no ha querido hacer usted elogios a quien está cocinando la Ley General Audiovisual porque, ha dicho usted, le haría un flaco favor mientras se están preparando los platos? ¿Cuántos platos se van a romper en esto? ¿No cree que la vicepresidenta Fernández de la Vega maneja el asunto pensando más que en otra cosa, en salvar a los amigos mediáticos del Gobierno, La Sexta, Mediapro y Prisa 4? Ni en lo que yo conozco a la vicepresidenta, en ningún caso. Yo creo que además está teniendo tiempo suficiente como para aprenderse un sector suficientemente complejo. No dudo en las reuniones que nosotros hemos tenido con ella de, como decía antes, que lo que prima es el interés general, como en cualquiera que tiene que poner en marcha un proyecto. Desde un gobierno tiene que ser así, no tengo la mínima duda. Y yo creo, aquí están amigos de La Sexta y, desde luego, yo creo que una de las cosas que han hecho es lanzarse a un mundo complejo donde lo primero que han hecho es invertir, y los retornos vendrán a partir de cómo quede el mercado, pero indudablemente yo creo que es una simplificación más periodística que real. El director general de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, dice: como experto en televisión, ¿cómo va a quedar el mapa televisivo en España? ¿Se fusionarán definitivamente La Sexta y 4? ¿Qué pueden hacer Antena 3 y Telecinco? Luis Martínez, de El Mundo, dice: ¿dónde está Paolo Basile? Yo le reproduzco la pregunta como viene, no sé qué intención tiene. Señor Carrotti, ¿dónde está Paolo Basile? Pues Paolo Basile es de las pocas personas, de los amigos de televisión, que no tengo su móvil y por lo tanto no puedo comprobarlo en este momento. No le pero SMS, seguro que aquí hay alguien que sí tiene su móvil y que lo puede comprobar sobre la marcha y contestarnos dónde está Paolo Basile. Me imagino que entre España e Italia, trabajando, o allí o aquí. Yo creo que probablemente en su despacho, no sé en cuál de ellos, pero seguro que en su despacho. Yo no me atrevo a hablar por otros, ni decir dónde están otros, ni quién se va a fusionar o no. He venido, gracias a tu invitación, a este foro. He oído a los diferentes representantes de 4, Sexta, Antena 3, Telecinco, y después de oírles a todos yo no tengo ni idea de quién se va a fusionar o si se van a fusionar. Yo creo que esto va a ser un tiempo de marear la perdiz, y que al final hacer una fusión entre 2 televisiones es tremendamente complicado, porque además de las cuestiones económicas y de las cuestiones de parrilla, pues están las diferentes culturas y las diferentes personas. Pero en cualquier caso, esto sí que es claro que no es una pregunta para mí. No sé si esta, un poco por distender, esta que nos manda también González Huesa, la va usted a contestar, o hará uso de que Asturias está cerca de Galicia. Como están en la misma sala Florentino Pérez y Enrique Cerezo, ¿pueden aclarar qué van a hacer con Kun Agüero? Los atléticos estamos muy preocupados. Esto ya le digo que es para distender. Y así aprovecho que todavía don Florentino está entre nosotros y que está Enrique Cerezo. Estamos en el mundo de la afición, de la no afición, de los... Esta pregunta es para Enrique, ¿no?
A mí me da vergüenza. Yo creo que lo que podemos hacer es luego una parte entre Enrique Cerezo y Florentino Pérez y que nos cuenten los acuerdos a los que llegan o a los que no llegan. Bueno, pues seguimos. Javier Jimeno, director general del Grupo Z Audiovisual, dice: la piratería está arruinando a los sectores del cine y de la música. ¿Cuándo vamos a tener medidas eficaces para dejar de ser la vergüenza de Europa? Somos la vergüenza de Europa y la vergüenza casi del mundo. Me parece que solo este ranking sí que lo encabezamos, o casi lo encabezamos. Solo los chinos piratean más que nosotros. Lo que pasa es que los chinos, pues es un mercado y unas condiciones totalmente distintas y ajenas a lo nuestro. Yo creo que en este tema hay que ponerse serio. Y hay permanentes declaraciones de una llamada asociación de internautas. Yo creo que todos los que estamos aquí somos internautas y ninguno probablemente pertenecemos a esa asociación. Yo creo que la conclusión es clara: si no se hace algo realmente serio, nadie volverá a invertir. Es decir, yo no entiendo por qué cuando uno pone un producto suyo del que espera un rendimiento y alguien viola la propiedad, se lo lleva, eso es distinto a entrar en un gran almacén, saludar al prosegur de turno, muy amablemente, acercarte a una vitrina y llevarte un DVD a tu casa. El formato es distinto, el robo es exactamente igual. Y, por lo tanto, mientras no tomemos medidas que hagan o que culpabilicen a quien realmente se lucra, y en este caso estoy salvando más al consumidor final que a aquel que se lucra a través, y además, el otro día lo decía Aldolcese y antes me he referido, están perfectamente identificados aquellos que hacen gran negocio a través de estas descargas. Bueno, pues la actuación no tiene que ser generalizada sobre todo aquel que descarga en su casa. A ese hay que advertirle de que no lo está haciendo bien, pero indudablemente contra quien hay que actuar es, en este caso, contra ese traficante de derechos ajenos. Javier Romera, del Economista, dice usted que el cine pasa por un buen momento creativo y, sin embargo, más del 80% de las producciones no son rentables. ¿Por qué? Antonio Rojas dice: ¿es cierto que el cine español produce más películas de las que el mercado es capaz de absorber? Y también una pregunta sin firma dice: ¿quién es el culpable del divorcio del cine español con su público? Se hacen más películas. Bueno, yo creo que está aquí el director general del ICA, que deberíamos cambiar la estadística. Decimos que se hacen 173 películas porque, en efecto, tal como es la normativa, hay 173 películas españolas producidas teóricamente para ser estrenadas en salas. De esa cantidad hay una cantidad importante de documentales, que su explotación no es precisamente el estreno en salas. Todo esto desvirtúa la estadística. No tenemos un 80% de películas que no sean rentables. Tenemos un porcentaje en los estudios que hemos hecho, un porcentaje muy similar a Francia o a los Estados Unidos de América. Lo que nos pasa a nosotros pasa fuera. No conozco un solo productor, director o guionista que inicie un proyecto pensando que va a ser un fracaso. Yo no lo conozco, a lo mejor lo conocen ustedes, pero yo no conozco a nadie que cuando se pone en marcha un proyecto no espere que tenga el mayor éxito del mundo. Por lo tanto, yo creo que primero hay que cambiar la estadística. Yo he leído con atención las primeras disposiciones y creo que también se ha puesto a ello del nuevo director general. Tenemos que darle otro tamaño a las películas y conseguir que estas películas, hay que tener en cuenta que cuando el cine español se estrena, compite aquí no con lo peor de otros países, sino las películas norteamericanas que vienen, las francesas que vienen, las inglesas que vienen, son las que han triunfado, las que han tenido mayor éxito en su país y llegan aquí ya amortizadas. Y en nuestro territorio lo único que tienen que hacer es invertir en copias y publicidad. Nosotros, además de invertir en la promoción, tenemos que invertir en la producción y empezar a amortizar desde el primer euro a partir de su estreno. Yo creo que son una serie de historias que se cuentan muchas veces sobre el tema de las subvenciones, sobre el fracaso económico. No es por porcentaje, es similar al resto. Aún así, este año pues, va a haber una película y el productor está presente que se va a estrenar en los Estados Unidos de América con 3.500 copias, película hecha en Alcobendas, que no tiene mucho de factoría Pixar o de Hollywood, y que probablemente puede ser un punto de inflexión
en lo que significa capturar un mercado absolutamente cautivo hasta el momento. Cuanto antes decía, las ayudas que se han dado al cine norteamericano es una realidad. Han tenido la inteligencia. Exenciones fiscales, para que nos entendamos, significa que en una determinada época usted podía o pagar impuestos o ese mismo dinero invertirlo en películas. La decisión era obvia, se invirtió en películas. A partir de ese momento, el cine americano, con inteligencia, yo no lo estoy criticando, copó, capturó la mayoría de las capitales europeas y de otros países en desarrollo y a partir de ese momento creó una afición a un cine que ya es difícil de perder. Lo digo como imitable, no lo digo ni mucho menos como crítica. Lo han hecho muy bien y se han servido de ello para ser un gran embajador del propio producto y una manera de pensar norteamericana. Nosotros no tenemos el mercado que tienen ellos. Europa, tristemente, no tiene ni mucho menos la horizontalidad del mercado norteamericano. En Estados Unidos estrenas una película en Los Ángeles y es un éxito a la vez en Nueva York, mientras que en Europa algo hemos hecho mal cuando hemos legislado que cuesta más a una película europea saltar de país a país que a una película norteamericana saltar de país a país. Ustedes podrán ver muchas veces un gran éxito norteamericano estrenado a la vez en 12 capitales europeas. No hay una sola película europea que haya conseguido estrenarse a la vez en esas capitales. Tenemos mayores fronteras que los Estados Unidos y pluralidad de lenguas y culturas como no tiene Estados Unidos. Cristina Esteruelas le pregunta qué podría hacerse, en su opinión, para frenar o remediar la caída en picado que sufren las salas de exhibición del cine en España. En los 4 últimos años han perdido un 25% de espectadores. Manuel Espín, de El Siglo, dice: ¿siguen existiendo los bloques que exigían las distribuidoras potentes a los exhibidores? ¿Piensa hacerse algo al respecto? No, yo creo que aquí está, y le agradezco su presencia, Luis Hernández de Carlos, que es el presidente de los distribuidores, tanto americanos como españoles, para entendernos simplificando, gran amante del cine español. Yo creo que hace tiempo que no hablamos de la distribución en bloques. Es verdad que ha habido una caída en salas que se debe, pues en parte a lo que hablábamos antes, a la piratería, se debe a que está cambiando las formas de consumo y las formas de aproximación al ocio de los españoles. Cada vez se ve más cine, pero también cada vez se ve mejor cine en casa o de manera mejor con respecto a lo que hacía unos años. Es triste esa inasistencia a las salas, que sigue representando un rito, una liturgia diferente a ver cine en casa, apartarte de tu casa y con quien elijas, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, oscurecer una sala y ver una película de una manera totalmente distinta. Eso seguirá de por vida, y más por la gran inversión que los exhibidores, los empresarios de salas de cine han hecho durante los últimos años. Hemos puesto en marcha una iniciativa precisamente este fin de semana. Es la primera vez que productores, distribuidores, exhibidores, con el concurso, en este caso, de Televisión Española y de Canal Plus, y diferentes patrocinadores, y con el concurso de prácticamente toda la cartelera y la mayoría de salas, hemos creado la Fiesta del Cine. La Fiesta del Cine consistía en que quien compraba una entrada el domingo recibía un pasaporte para ver todo el cine que quisiera en las salas adheridas a 2 euros. Por los datos que empezamos a tener, ha sido un gran éxito. Esto ya ocurrió en Francia. Hemos repetido la iniciativa, digo un gran éxito. Ha habido cadenas que han tenido un incremento del 140% con respecto al mismo fin de semana del año anterior. No deja de ser una acción promocional, pero si se empaquetan y se regalan partidos y se venden abonos y se hace todo tipo de fórmulas comerciales, nosotros nos tenemos que poner a ello. Pero indudablemente el momento no es fácil para los exhibidores y tendrán que pensar cómo, con la llegada también del cine digital y otras maneras, consiguen una ocupación de las salas que en este momento, con las caídas de los espectadores, es muy floja. Hay que tener en cuenta que las películas no llenan todo el tiempo del día y que las salas a veces están en el 30, en el 20 o en el 10% de su capacidad, y por lo tanto la utilización del espacio en su conjunto a veces no llega al 2 o el 3% de lo que podría ser. Indudablemente les corresponde a los exhibidores darle una vuelta al negocio. La directora Iciar Bollaín le pregunta a quién beneficia un cine español débil: al contribuyente, a las televisiones, al público, a nadie. Y desde Serimedia dice: los cambios de personas en el Ministerio de Cultura y en la Academia del Cine van a facilitar el incremento de la producción española.
Lo de Iciar no es una pregunta, es una afirmación con la que estoy, como en casi todo, con esta grandísima directora nuestra, estoy totalmente de acuerdo. A nadie beneficia un cine débil, flojo, pero estemos alerta porque hay países con potentes y poderosas cinematografías y otros no. Yo les prometo que si en España no produjéramos películas, las pantallas estarían igualmente repletas. Están muy ávidos fuera de llenar nuestras pantallas. Por lo tanto, cine seguiría habiendo. Perderíamos esa gran oportunidad de nuestra propia expresión y de nuestra propia inteligencia en la difusión de lo nuestro y en la difusión de otras cosas que no son solo cine. Coincido absolutamente. Los cambios siempre son buenos en general, porque yo creo que todos nos acabamos adormeciendo en los lugares que ocupamos. A Ignasi Guardans le conozco desde hace mucho tiempo y lo más positivo no es su formación, sino las ganas con las que viene, sabiendo que esto hay que ponerlo patas arriba. No por culpa de los anteriores, porque a veces las estructuras administrativas se anquilosan y hace falta savia nueva. Fácil no lo tiene. Lo que sí va a tener es nuestro concurso para intentar esos profundos cambios que va a poner en marcha. La entrada de Alex de la Iglesia, hombre, intentar responsabilizar que el cambio de presidente de academia tenga unos efectos directos. Yo creo que Alex también es una persona que se ha distinguido por su trabajo, que mantiene una gran positiva ingenuidad de que las cosas se pueden cambiar probablemente a un ritmo, él cree que más rápido de lo que luego será así, pero la demostración que ha hecho yo creo que va a venir con mucha fuerza y al final el cine son caras mediáticas, son iconos, no los lo vamos a inventar. Lo que pasa con los cineastas en España tiene mucho que ver con lo que pasa fuera. Aquí hay una pequeña diferencia, que a veces las manifestaciones de los cineastas, y yo no me he manifestado nunca políticamente cuando ejerzo como presidente de FAPAE, pero las manifestaciones de los cineastas adoptando determinadas posiciones en determinados temas como ciudadanos, muy legítimas, a veces en vez de ser contestadas en esas propias posiciones, discutiéndoles e incluso llevándoles la contraria, se les contesta ofendiendo su propia profesionalidad. Es lo único que no me parece correcto de este juego entre unos y otros. Espero mucho de Alex. Yo creo que hemos tenido una modélica transición entre presidentes. Hay que recordar que hace muy poco tiempo la actual ministra de Cultura era presidenta de la Academia y Eduardo Campoy, al que le tenemos que estar todos agradecidos, ha hecho una transmisión de poderes en esa etapa de transición modélica hacia Alex, que yo creo que viene con mucha fuerza y seguro que nos ayudará a todos. Bueno, la última pregunta, ya no hay tiempo para más, lo lamento. Arturo Sánchez le pregunta si como consecuencia de las medidas políticas y de la crisis económica le va mal a la televisión española y a las teles autonómicas, ¿le va a ir mal o muy mal a los productores independientes o hay mucho campo en las privadas? Hombre, yo creo, si hay trasvases, pues campo debería seguir siendo el mismo. Yo no quiero entrar a fondo sobre lo que significa el cambio de modelo en televisión española. Repito que da la impresión de que se van a producir ciertos consensos políticos con respecto a este cambio. Y ahí quiero opinar poco. Sé de esto tan poco como el resto. Nos hemos lanzado todos a un precipicio. Unos más que otros pueden hacer prospectiva de lo que viene, pero yo en este momento creo sinceramente que modelizar o modelar lo que va a ocurrir dentro de unos años en un sector tan cambiante como el nuestro, donde los usos son totalmente distintos de un día para otro, sería por mi parte demasiado aventurado. Yo, como decía al principio, lo que venía es a poner un granito, una posición a lo mejor distinta de la que aquí están acostumbrados a escuchar y aportar que en el debate a veces lo que decimos no se y será culpa nuestra, no se ha transmitido con el suficiente acierto y es por lo que, gracias a la invitación, gracias al patrocinador obviamente y gracias a Enrique Cerezo, del que aprendo mucho permanentemente, he intentado contribuir con ese pequeño granito. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias, don Enrique. Este foro está abierto a todos ustedes y a otros representantes del sector. Y para finalizar, en nombre de Vodafone, don José Romero. Muchas gracias. Bueno, yo antes de venir sabía de la carrera ejemplar de Pedro Pérez. Gracias a Enrique, sé también ahora que es un usuario ejemplar del móvil, con el envío masivo y permanente de SMS. Le animo a seguir siéndolo. En relación con su exposición, que me ha parecido brillante,
Pues nada, desearle mucho éxito y que su contribución sea muy exitosa para que el sector audiovisual, que yo creo que es un patrimonio de todos, es un patrimonio cultural del país, pues se pueda desarrollar con éxito. Y que sea un buen resultado será positivo para todos, para los ciudadanos, para las empresas y para el sector público. Muchas gracias.